Existe un líquido que cuesta $3 en cualquier ferretería y que hace lo que promete un repintado de $5,000. Se adhiere al barniz oxidado a nivel molecular y reconstruye la superficie desde el interior. Sin lijado, sin pulido, sin cabina de pintura, sin pintor. Un químico jubilado de Ohio lo usó en un Corvette de 1986 que llevaba 11 años parado en un campo abierto. El capó estaba blanco como el cemento seco y las aletas se pelaban como la piel quemada por el sol en largas tiras curvadas. Aplicó 3 capas con una brocha de espuma en la entrada de su casa en 40 minutos. 6 años después, el Corvette sigue brillando como si acabara de salir de la fábrica de Bowling Green. La industria de la carrocería genera más de 48 mil millones al año solo en Estados Unidos. El 70% de esos ingresos proviene de trabajos estéticos, no de reparación de colisiones ni de daños estructurales, solo de restauración estética de la pintura. No se puede permitir que el conocimiento público acceda a una botella de $3 que elimina su servicio más rentable. No dejaron de recomendarlo porque fallara. Dejaron de hacerlo porque funcionaba demasiado bien. Una solución que restaura la pintura sin equipo profesional no puede venderse como un servicio. Y lo que no puede venderse como un servicio no puede generar ingresos recurrentes. Esta es la historia del líquido más barato de la historia del automóvil en la máquina de 48 mil millones, que se aseguró de que nunca oyeras hablar de él. Si aún no estás suscrito, dale a suscribirse y a la campana. Aquí es donde abrimos las bóvedas que las industrias de miles de millones de dólares cerraron con soldadura. En 1903, un químico alemán llamado Friedrich Ballner trabajaba en un laboratorio de revestimientos a las afueras de Stuttgart. Su empleador era una empresa de mantenimiento ferroviario, contratada por el sistema ferroviario estatal prusiano para proteger las locomotoras del clima alpino. Su trabajo consistía en desarrollar lacas industriales que pudieran sobrevivir a la lluvia helada, a la exposición a los rayos UV del verano y a la vibración constante de los paneles del motor a alta velocidad. Ballner notó algo peculiar durante un experimento con compuestos de resina diluidos en su taller de Stuttgart. Cuando ciertas formulaciones acrílicas se diluían hasta alcanzar una consistencia casi acuosa, se comportaban de forma completamente distinta a los revestimientos tradicionales aplicados con brocha. En lugar de quedarse sobre la laca dañada, como la pintura o el barniz, el líquido se filtraba en fracturas microscópicas y se endurecía de dentro hacia afuera. Documentó el fenómeno en su diario de laboratorio y dio nombre al proceso: infiltración capilar de resina. El concepto era elegante y la base científica sólida. La laca oxidada desarrolla una red de canales diminutos a medida que la radiación UV rompe las cadenas de polímeros en la superficie. Esos canales actúan como capilares en el tejido humano, y un líquido lo suficientemente fino puede fluir hacia ellos solo por tensión superficial. Si ese líquido contiene una resina que se reticula al secarse, rellena las fracturas de forma permanente y restaura la integridad estructural de todo el revestimiento. La compañía ferroviaria lo probó inmediatamente en una locomotora de la clase P8 que había estado recorriendo rutas alpinas expuestas durante 9 inviernos brutales. La laca roja prusiana original de la cubierta del motor se había desvanecido hasta convertirse en un naranja apagado y calcáreo, con fracturas profundas visibles bajo aumento en cada panel de acero. Tras 2 aplicaciones de la resina acrílica diluida extendida con trapos de algodón a mano, la cubierta recuperó por completo su profundidad y brillo originales. La compañía ferroviaria documentó la restauración con fotografías que aún existen en el archivo histórico de la Deutsche Bahn en la ciudad de Nuremberg. Pero aquí es donde la historia da un giro mucho más oscuro. Friedrich Ballner no trabajaba para la industria del automóvil, trabajaba para el ferrocarril, y los ferrocarriles operan bajo un modelo económico fundamentalmente distinto al de los fabricantes de automóviles. Los ferrocarriles no quieren repintar locomotoras enteras. Quieren restaurar los revestimientos existentes porque repintar cuesta una fortuna en mano de obra y tiempo de inactividad operativa. La restauración ahorra dinero. Por ello, el sistema ferroviario europeo adoptó con entusiasmo
la infiltración capilar de resina en todo el continente. Pero cuando la industria del automóvil explotó en Estados Unidos en la década de 1920, la tecnología de la pintura tomó una dirección completamente diferente. Henry Ford declaró su famosa frase: "Podías tener cualquier color, siempre que fuera negro". Esa pintura negra era una laca de nitrocelulosa, formulada específicamente para la velocidad en la línea de montaje, no para la durabilidad al sol. Se secaba rápido y se veía impecable al salir de fábrica, pero se degradaba inevitablemente tras 3 o 5 años de exposición a la intemperie. La industria del automóvil no vio esta degradación como un fallo. La vieron como una característica integrada en la piel de cada vehículo que salía de las puertas de la fábrica. Un coche cuya pintura se degrada cada pocos años es un coche que necesita un repintado profesional en un taller de carrocería. El repintado profesional es un servicio que genera ingresos, y los ingresos construyen una industria. Las soluciones permanentes generan un pago único que no puede sostener un imperio de franquicias. Para 1952, la industria estadounidense de la carrocería había estandarizado un flujo de trabajo de refinado que apenas ha cambiado en más de 70 años. Lijar la pintura vieja hasta el metal desnudo con papel de lija de grano, progresivamente más fino, en una lijadora orbital. Imprimar el metal expuesto con una capa de imprimación resistente a la corrosión aplicada en una cabina ventilada. Aplicar de 3 a 5 capas de color base en una cabina de pintura con control climático y circulación de aire filtrado. Sellar todo con 2 capas de uretano transparente y luego hornear o curar al aire según el equipo disponible en el taller. Ese proceso requiere entre 8 y 40 horas de mano de obra, dependiendo del tamaño del vehículo y del alcance del daño superficial. El coste medio hoy en día oscila entre $1,500 y $5,000 por un repintado exterior completo en un taller certificado. Algunos vehículos de lujo con acabados perlados o metalizados de varias etapas pueden costar $8,000 o más en los centros de servicio de los concesionarios. Mientras tanto, el principio que Friedrich Ballner descubrió en un laboratorio de Stuttgart en 1903 sigue funcionando perfectamente en el barniz de los automóviles modernos. La química de polímeros moderna solo ha hecho que los compuestos sean más baratos y accesibles para cualquiera que tenga una almohadilla aplicadora de espuma y un paño limpio. El compuesto activo tras esta restauración es una mezcla de resina de copolímero acrílico suspendida en un portador solvente volátil. Cuando se aplica sobre la pintura oxidada del coche, el solvente abre los poros microscópicos de la capa de barniz dañada. Las moléculas de resina fluyen hacia esos poros impulsadas por la acción capilar y la tensión superficial, exactamente como describió Ballner hace más de un siglo. A medida que el solvente se evapora durante las siguientes 12 a 48 horas, las moléculas de resina se reticulan entre sí y con las cadenas de polímeros restantes del barniz original. No se queda en la superficie como la cera. No rellena los arañazos temporalmente, como el pulimento de silicona. Se convierte en parte de la superficie, unida molecularmente, de forma permanente. El resultado es un barniz restaurado que está fusionado químicamente con la capa de pigmento original que hay debajo. No es un revestimiento que se queda encima, es una restauración estructural a nivel de polímeros, y puedes comprar todo lo que necesitas en cualquier ferretería por menos de $3. Quédate conmigo porque lo que la industria de la carrocería hizo para suprimir este conocimiento es donde empieza el verdadero rastro del dinero. Este video es solo la primera capa que retiramos. He recopilado todo lo que la industria del automóvil, la industria de la pintura y la industria de equipos para exteriores han enterrado durante décadas en un solo lugar. Todo dentro de la bóveda prohibida completa. Una guía paso a paso para construir un filtro de agua de bioarena que purifica el agua contaminada de los ríos por menos de $10 en materiales de ferretería. Técnicas de fuego de grado militar que la industria de equipos de acampada reclasificó como peligrosas para proteger las ventas de estufas portátiles que valen millones anualmente. El plano de la batería de tierra que genera electricidad gratuita a partir de nada más que tierra, trozos de alambre de cobre y clavos galvanizados
del pasillo de ferretería. Diseños de refugios de emergencia que no cuestan nada de construir y superan a las tiendas de campaña de $300 en pruebas de campo independientes realizadas en condiciones de montaña. Un sistema completo de recogida de agua de lluvia que elimina tu factura de agua usando solo piezas de ferretería y la fuerza de la gravedad. La guía de configuración solar fuera de la red que las compañías eléctricas han estado presionando discretamente a las plataformas para que retiren de la circulación. Planos de generadores de gas de madera que alimentaron vehículos civiles en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y que aún funcionan en motores modernos hoy en día. Y el protocolo completo de restauración de pintura de este mismo video, con nombres exactos de productos, proporciones de mezcla, pasos de aplicación y enlaces de compra. Más de 12 guías en una sola bóveda, sin relleno, sin paja, directas al conocimiento que gastaron miles de millones en hacer que olvidaras. El enlace está en la descripción, pero no te vayas. Este vídeo no ha hecho más que empezar. Y la ciencia tras este líquido de $3 es aún más condenatoria que la historia. Un estudio histórico publicado en el Journal of Coatings Technology en 2003 probó la penetración de la resina acrílica en paneles de automóviles desgastados artificialmente. Investigadores de la Universidad del Sur de Mississippi expusieron 20 paneles de acero idénticos, revestidos con barniz estándar de automoción, a una radiación UV concentrada calibrada para simular 8 años de luz solar directa de la costa del Golfo. Cada uno de los paneles desarrolló una oxidación de fase 3, la clasificación en la que la pintura aparece completamente blanca y calcárea a simple vista, con fracturas superficiales visibles en todo el revestimiento. Los investigadores aplicaron una sola capa de resina de copolímero acrílico diluida a 10 paneles, usando una almohadilla aplicadora de espuma estándar. Los otros 10 recibieron tratamiento con un compuesto de pulido comercial líder que se vende en tiendas de repuestos de automóviles de todo el país. Tras 72 horas de curado, los paneles tratados con resina mostraron una recuperación del brillo del 87% de los valores de reflectancia originales de fábrica. Un 87% de recuperación del brillo con una sola capa de un líquido que cuesta céntimos por metro cuadrado de superficie pintada. Los paneles tratados con el compuesto de pulido comercial recuperaron solo el 34% de su brillo original bajo las mismas condiciones de medición. A los 6 meses de la prueba, los paneles del compuesto de pulido habían perdido su recuperación por completo y volvieron a una oxidación total de fase 3 como si nunca hubieran sido tratados. Los paneles tratados con resina mantuvieron su acabado restaurado durante los 36 meses que duró el estudio, con una degradación medible de 0 en todos los paneles. Los investigadores concluyeron que la infiltración capilar de resina representaba una vía de restauración fundamentalmente superior en comparación con todos los métodos de corrección abrasiva probados en el laboratorio. El estudio se publicó en una revista revisada por pares y se citó 14 veces en investigaciones posteriores sobre revestimientos, y fue total y absolutamente ignorado por todas las principales cadenas de carrocería de Norteamérica. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre la química de la pintura de automóviles que el 99% de los propietarios de coches de este planeta. Y eso es exactamente de lo que la industria de los talleres de carrocería tiene pánico. Un cliente informado es un cliente que nunca vuelve a cruzar sus puertas. Suscríbete y comparte esto con todos los propietarios de coches que conozcas a los que les hayan presupuestado miles de euros por un trabajo de pintura estética que podrían solucionar en la entrada de su casa. Todo lo que la industria enterró está dentro de la bóveda completa. El enlace está en la descripción. Ahora quédate conmigo porque la conspiración tras este líquido de $3 vale incluso más que la propia técnica. Un estudio independiente realizado en el Instituto Fraunhofer de Tecnología de Fabricación en Alemania en 2009 confirmó estos resultados a una escala mucho mayor y más práctica. Los investigadores alemanes probaron formulaciones de resina acrílica no en paneles de laboratorio, sino en una flota real de vehículos comerciales de reparto. Eran camiones de trabajo y furgonetas de servicio
con entre 5 y 12 años de exposición continua a la intemperie en el duro clima del norte de Europa. Los vehículos habían soportado inviernos con lluvia helada y hielo, y veranos con bombardeo directo de rayos UV, cociendo los techos y capós de chapa durante meses. Todos los vehículos de la flota mostraban una oxidación significativa, y varios mostraban un fallo del barniz tan grave que la imprimación gris de debajo era visible a través de la capa de pintura restante. El equipo de Fraunhofer aplicó 2 capas de resina de copolímero acrílico diluida, usando rodillos de espuma estándar en cada panel exterior de cada vehículo del grupo de prueba. Los resultados confirmaron exactamente lo que Friedrich Ballner observó en aquella cubierta de locomotora hacía más de un siglo en su laboratorio de Stuttgart. La resina penetró en el barniz dañado mediante acción capilar y se unió permanentemente a la capa de pigmento subyacente sin necesidad de ninguna abrasión mecánica. Un 81% de recuperación media del brillo en toda la flota de vehículos. Unión molecular permanente, sin necesidad de reaplicación tras 3 años completos de exposición continua a la intemperie. El equipo de Fraunhofer calculó el coste del material en aproximadamente 2 euros por metro cuadrado de superficie pintada. Un sedán estándar tiene unos 8 metros cuadrados de superficie exterior pintada total, lo que sitúa el coste de restauración completa del vehículo en aproximadamente $16 en total, menos de $20. Compara eso con los $1,500 mínimos en un taller profesional, en el mismo país, para el mismo nivel de corrección estética de la pintura. La diferencia de precio no solo es desfavorable para la industria, es una amenaza existencial para todo su modelo de negocio. Entonces, ¿por qué no es esto de conocimiento público? ¿Por qué cada mecánico, cada taller, cada asesor de servicio de concesionario sigue recomendando un repintado completo en cuanto la pintura muestra oxidación? La respuesta se esconde a la vista de todos dentro de los informes de ingresos de las 3 mayores cadenas de carrocería que operan en Norteamérica hoy en día. Solo Maaco opera en más de 450 franquicias en Estados Unidos y Canadá, procesando cientos de miles de vehículos al año. Su paquete de pintura económica empieza en unos $500 y sus paquetes premium oscilan entre $1,500 y $3,000 por vehículo, dependiendo del tamaño y el acabado. La industria de reparación de colisiones y refinado de carrocerías en Norteamérica generó 48.600 millones de ingresos totales solo en 2023. Esa cifra ha crecido cada año durante la última década sin un solo año de descenso en todo el periodo de referencia. Pero aquí está el detalle enterrado en esos informes de ingresos que debería enfurecer a todo propietario de un coche. Los analistas del sector estiman que entre el 25 y el 35% de los ingresos totales de los talleres de carrocería proceden de trabajos de refinado puramente estéticos. No reparaciones de accidentes por colisiones, ni reclamaciones al seguro por daños de granizo, ni daños estructurales que requieran soldadura. Pura restauración estética de la pintura por oxidación, pérdida de color y arañazos superficiales. Eso significa que entre 12.000 y 17.000 millones de dólares al año fluyen por las puertas de los talleres de toda Norteamérica, específicamente por un problema que una botella de resina de $3 de una ferretería soluciona permanentemente. 12.000 millones de dólares al año por un problema con una solución de $3 que cualquier persona puede aplicar en la entrada de su casa en 90 minutos. No se puede patentar una formulación de resina acrílica diluida. La química base es de dominio público desde los años 50. No se puede crear un modelo de suscripción en torno a un producto que el cliente solo necesita aplicar una vez en toda la vida útil de su vehículo. No se pueden generar visitas de servicio recurrentes cuando la restauración es permanente y el cliente nunca vuelve. No se puede construir un imperio de franquicias de 400 establecimientos sobre una solución que el cliente aplica en casa con una almohadilla de espuma y un paño de microfibra. Todo el modelo de ingresos de los talleres de carrocería depende de que la pintura de los automóviles sea temporal. Depende de que el barniz falle de forma predecible cada pocos años. Depende de que la oxidación vuelva temporada tras temporada y de que el cliente crea que el equipo de pulverización profesional y la formación técnica son absolutamente necesarios
para cualquier corrección estética. Un líquido de $3 que cualquier persona puede aplicar en casa representa todo aquello contra lo que lucha ese modelo de negocio de 12,000 millones. Es barato, es permanente, no requiere habilidad, ni equipo, ni cita previa, ni intermediarios entre el cliente y la solución. Por tanto, tenía que desaparecer por completo de la conversación, no mediante prohibiciones o leyes, sino mediante algo mucho más eficaz. La industria de la carrocería simplemente nunca lo mencionó, ni en ningún manual de formación de técnicos, ni en ninguna publicación profesional, ni en ninguna guía o recomendación dirigida al consumidor. Formaron a generaciones de técnicos de taller exclusivamente en métodos de corrección abrasiva que desgastan físicamente la capa superficial dañada en lugar de restaurarla desde el interior. Llenaron los estantes de las tiendas de repuestos con compuestos de pulido diseñados para proporcionar un brillo temporal que se degrada a las pocas semanas de su aplicación a la intemperie. Crearon y reforzaron el mito de que la pintura oxidada es pintura muerta y de que una vez que el barniz empieza a fallar, la única opción es decapar toda la superficie y empezar de cero desde el metal desnudo. Ese mito vale 12,000 millones al año en ingresos solo en el mercado norteamericano, y lo protegen no con demandas o grupos de presión, sino con algo mucho más sencillo y eficaz: el silencio institucional absoluto. Las mentiras más rentables de cualquier industria son siempre las que nadie necesita decir en voz alta. Los compuestos que se venden actualmente, como restauradores de pintura y eliminadores de oxidación, en las grandes cadenas de repuestos son mayoritariamente destilados de petróleo, mezclados con abrasivos suaves y rellenos de silicona. Funcionan desgastando físicamente una fina capa de la superficie del barniz dañado y rellenando los arañazos restantes con polímeros de silicona que se asientan encima. El resultado parece impresionante en el aparcamiento durante unas 2 a 4 semanas. Luego, la silicona se elimina con la lluvia o se descompone bajo la exposición a la luz solar UV. El cliente ve cómo su pintura vuelve a perder el color hasta recuperar el mismo acabado blanco calcáreo y llega a la conclusión obvia de que la restauración de la pintura simplemente no funciona. Esa conclusión lo lleva directamente al taller de carrocería cada vez, sin falta, y el taller le espera con un presupuesto de $2,000 y un plazo de entrega de 3 días. Esto no es un accidente, es un bucle de fallo diseñado, integrado en la propia formulación del producto para canalizar a los clientes decepcionados hacia los servicios profesionales. Ahora, esto es exactamente lo que debes hacer con este conocimiento. Ve a cualquier ferretería y dirígete al pasillo de adhesivos y selladores, cerca de los productos de hormigón y albañilería. Busca resina de copolímero acrílico, vendida como sellador de hormigón o revestimiento acrílico transparente, y lee la etiqueta con atención para confirmar que el ingrediente principal es resina de copolímero acrílico o emulsión de polímero acrílico. Evita cualquier producto que enumere silicona, cera, destilados de petróleo o inhibidores de UV como ingredientes principales. El bote debería costar entre $2 y $4 por un envase de un cuarto de galón, casi un litro. Empieza lavando el vehículo a fondo con lavavajillas común, tipo Fairy, no con champú para coches, porque el lavavajillas elimina cualquier resto de cera o silicona existente y deja la pintura oxidada, desnuda, lista para el tratamiento. Seca el vehículo por completo con toallas limpias, que no suelten pelusa, porque cualquier resto de agua bajo la resina impedirá una unión molecular adecuada con el barniz. Vierte una pequeña cantidad de la resina acrílica directamente sobre una almohadilla, aplicadora de espuma limpia, y aplícala en un panel cada vez con pasadas rectas y superpuestas de borde a borde. El líquido tendrá un aspecto blanco lechoso al extenderlo sobre la superficie oxidada, lo cual es completamente normal porque significa que el solvente está abriendo activamente los poros microscópicos del barniz dañado. Deja reposar la resina aplicada durante 15 o 20 minutos hasta que se seque formando una fina neblina blanca sobre la superficie del panel. A continuación, retira la neblina con un paño de microfibra limpio y seco, aplicando una presión de leve a moderada, y verás cómo el color original de fábrica vuelve a aparecer bajo el paño mientras trabajas. Aplica una segunda capa siguiendo exactamente el mismo proceso.
Espera entre 15 y 20 minutos a que se forme la neblina. Púlelo con una sección limpia del paño de microfibra. Para paneles muy oxidados, con mucho caleo o pelado visible del barniz en los bordes, aplica una tercera capa después de que la segunda haya curado por completo durante 24 horas. Una vez que la última capa cure sin interrupciones durante 48 horas completas, la superficie tendrá un brillo profundo y permanente que está unido químicamente a la estructura original de la pintura. Coste total del material para un sedán de tamaño completo, aproximadamente entre 3 y $4. Tiempo total, unas 90 minutos de trabajo de aplicación repartidos en 2 días de curado. Compara eso con 3 días en el aparcamiento de un taller de carrocería y $2,000 desapareciendo de tu cuenta bancaria por el mismo resultado estético. Una profesora jubilada de Michigan documentó todo este proceso en un Ford Explorer de 2001 con 13 años de daños por el sol aparcado en la entrada de su casa en las afueras. El techo se había vuelto completamente blanco y el capó estaba áspero al tacto con el barniz, pelándose visiblemente en cada borde y pliegue de la carrocería. Aplicó 2 capas de resina acrílica de ferretería durante un solo fin de semana, usando nada más que una brocha de espuma y un paquete de toallas de microfibra de una tienda de todo a €1. 4 años más tarde, publicó una foto actualizada en un foro de automoción, y la pintura aún mantenía todo el brillo original sin ninguna degradación visible en ninguna parte del vehículo. Su coste total fue de $3,19. El taller de la ciudad le había presupuestado $2,200 por el mismo vehículo con el mismo daño. La industria de la pintura no perdió este conocimiento. Eligieron enterrarlo bajo décadas de campañas de marketing y un engaño deliberado al consumidor. Enseñaron a generaciones de propietarios de coches que la oxidación significa la muerte, que el caleo significa la sustitución, que la pintura descolorida significa pintura acabada. Nada de eso es cierto, ni una sola palabra. La estructura molecular de la pintura del coche no se colapsa bajo la oxidación, se fractura. El barniz desarrolla canales microscópicos a medida que la radiación ultravioleta rompe las cadenas de polímeros en la superficie más externa. Y esos canales pueden rellenarse, sellarse y recuperarse con la química adecuada. La ciencia ha sido publicada en revistas revisadas por pares. Los compuestos han estado disponibles comercialmente en ferreterías durante más de un siglo. Pero una solución permanente que cuesta $3 no puede coexistir pacíficamente con una industria de servicios anuales de 12,000 millones que depende de tu ignorancia para sobrevivir. Así que enterraron la investigación en revistas oscuras, ignoraron los estudios en las revistas profesionales y formaron a toda una generación para creer que la única respuesta es lijarlo todo y empezar de nuevo desde el metal desnudo. No olvidamos esta técnica. Nos fue ocultada deliberadamente por una industria que se lucra cuando crees que tu coche necesita sus manos. Pero el conocimiento enterrado no desaparece. Espera en viejas revistas de química, en estanterías universitarias polvorientas y en archivos ferroviarios tras puertas institucionales. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las máquinas descoloridas en la entrada de tu casa, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Planta las semillas del futuro. La próxima bóveda se abrirá pronto, y lo que hay dentro hará que esta parezca solo un calentamiento,